formación intelectual, académica, moral, etcétera, etcétera, y también cuáles son sus propuestas. Porque generalmente lo que pasa es que un candidato al Congreso de la República, ¿qué nos ofrece, por ejemplo? Cuando yo llegue al Congreso, se construirá el hospital de Huaraz, que será un gran hospital, y nosotros los ciudadanos decimos, wow, aquella es la persona. Pero resulta que los congresistas no tienen capacidad de gasto. Los congresistas no construyen hospitales ni colegios. El Congreso de la República tiene otra función, y entonces que aquella persona, aquel candidato que nos ofrezca realmente dentro de sus funciones lo que puede y lo que debe hacer, sin engañarnos, sin pretender ser demagógico. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que los ciudadanos podamos elegir a las personas que nos hablan con la verdad y no con demagogia, con mentiras, con engaños, y de eso es lo que estamos cansados, y de eso es lo que tenemos que indignarnos. ¿Cómo no indignarnos, doctora Gina, Matías, que hace un par de meses, nuestro Congreso de la República ha aprobado una ley para que algunos congresistas que son militares retirados, en calidad de retirados, los policías en calidad de retirados, puedan cobrar doble sueldo? Claro, frente a su defensa hoy en día nos dicen, no señor, no estoy cobrando doble sueldo, estoy cobrando solamente mi sueldo de congresista, y el otro que usted me reclama no es sueldo, sino es una pensión. Y una pensión que durante años pude ahorrar, pude acumular. Mentira. Pienso que el concepto fundamental dentro de todo esto que tiene que estar siempre en mente es el concepto ciudadanía, el concepto ciudadano. Es decir, ¿qué tanto los peruanos somos ciudadanos plenos? Es decir, ¿somos ciudadanos solamente porque la Constitución política y la ley nos da esa categoría? ¿O somos ciudadanos conscientes en pleno ejercicio de nuestros derechos y de nuestros deberes? Porque al fin y al cabo, estos ciudadanos, nosotros, y fundamentalmente los que están coyunturalmente como autoridades ediles, autoridades regionales o nacionales en el Congreso de la República, la presidencia, etcétera, pues han venido de ahí, de ser ciudadanos. Y entonces cuando somos ciudadanos, por ejemplo, ¿por qué en nuestro país tiene que ocurrir cosas así tan simples pero nefastos al mismo tiempo? Ejemplo, ¿por qué a la gran mayoría de los peruanos no nos gusta pagar impuestos? ¿Por qué a la gran mayoría de los peruanos vamos a una pollería, vamos a una tienda y no pedimos nuestra boleta electrónica, que es signo y garantía de que nuestros impuestos van a llegar al Estado, y ese Estado va a tener recursos para poder realizar obras, para poder mejorar la educación, la salud? En el Perú estamos acostumbrados, sí, todos, ricos y pobres, ciudadanos o no ciudadanos, ciudadanos conscientes o inconscientes, todos estamos pensando en que debemos tener mejor calidad de educación, de seguridad, de salud, etc. Eso está muy bien, perfecto, pero ¿cuál es nuestro aporte? ¿Cuál es nuestro aporte? Porque en la vida tiene que haber el dinamismo, tiene que haber la dialéctica que implica esa dicotomía, digamos, ese diptongo, por decirlo así, para que nos podamos entender, de deber y derecho. ¿Tengo derecho a una buena educación? Sí. ¿Tengo derecho a una buena salud, a una seguridad? Sí. ¿Y cuál es mi deber como ciudadano? Supongo que como mi deber como ciudadano es, reitero, compro algo en la tienda, en la farmacia, como un menú en el restaurante, pero tengo el deber de pedir mi boleta electrónica, porque así el Estado tendrá recursos. ¿Sabías, Matías, de que solamente el 0.5% de los ciudadanos peruanos son los que aportan más del 76% de la caja fiscal que tiene el país?
Eso significa que el 99.5% de la población peruana solamente aportamos entre 24 a 25% de los recursos del Perú. Eso en términos concretos, ¿qué significa? Significa que casi absolutamente todos los peruanos, o la mayoría absoluta de los peruanos, no estamos pagando impuestos. No estamos pagando impuestos, uno, porque ya reitero 2, 3 veces, no pedimos boletas electrónicas. Ya porque cuando hacemos transferencias de tierras, de casas, etcétera, pues no estamos poniendo el valor real del inmueble, estamos infravalorando con la finalidad de evadir impuestos, etcétera. Y para más o menos continuando con el concepto de ciudadanía, ¿por qué el ciudadano peruano, todos, incluidos los niños, adultos, profesionales, no profesionales, todos, pues simplemente ensuciamos la calle como si nada? Ya es casi natural en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro paisaje, esa convivencia de papeles, de plásticos, de basura, y no nos importa, pasamos, pisamos, pero no solamente eso, nosotros también seguimos contribuyendo, votando y votando, ensuciando las calles. No respetamos los semáforos, etcétera, etcétera. Y entonces cuando somos malos ciudadanos, obviamente cuando llegamos al poder, también somos malos ciudadanos y malos gobernantes, malas autoridades. ¿Cómo que ayer fui mal ciudadano y ahora voy a ser un buen gobernante? No es así. Se supone que la vida es coherente y la coherencia tiene que ser desde siempre, desde que somos niños, adolescentes, jóvenes, tenemos que ir cumpliendo siempre con nuestros deberes. El hijo en la casa, pues tiene derechos, sí tiene derechos, tiene derecho a ser bien alimentado, bien cuidado, protegido, a la salud, a la vivienda, etc. Pero respeta a sus padres, saluda a sus padres, y así podríamos poner un sinfín de ejemplos. Por ejemplo, todo lo que estamos conversando, fundamentalmente pareciera que conversamos de la representación congresal, de la presidencia de la República, pero vengamos un poquito a autoridades a niveles de gobierno menores, como por ejemplo los gobiernos regionales, los gobiernos municipales. A veces sí, el alcalde distrital, sí. El alcalde provincial llega ahí y piensa que ya es un ciudadano de otra categoría, y no es ciudadano de otra categoría, es ciudadano. Mira, para abundar eso, igual que nosotros, solo que aquel ciudadano, mal ciudadano de ayer y hoy mala autoridad de hoy, pues esta persona está pensando no en servir como siempre decimos, sino está pensando en servirse, está pensando en cómo ser rico al día siguiente sin trabajar. Esa es la mentalidad que tenemos que extirpar si es que definitivamente queremos que esta patria sea grande como lo fue antes. Y yo sé que con las nuevas generaciones, con las nuevas mentalidades, con las nuevas energías, algún día más pronto que tarde vamos a lograr esta aspiración donde que nuestra sociedad sea una sociedad realmente moral, una sociedad realmente progresista, una sociedad donde haya solidaridad, haya cooperación y todos seamos comunidad y todos para todos. No como hoy en día el individualismo reinante. Y termino más o menos en esta parte mi participación momentánea diciendo lo siguiente: en Ancash desde hace aproximadamente 20 años, Ancash ha recibido dinero como nunca en su historia. Si es que hubiéramos seguido recibiendo como en los años 95, 2000, 2002, esta cantidad de dinero que ha recibido el gobierno regional, en los 20 gobiernos provinciales de Ancash y los 166 gobiernos distritales de Ancash, hubiéramos recibido todavía en 500, 600 años, pero no hemos tenido que esperar 500 años, sino solamente en 20 años ha habido tanto dinero. Pero ¿hay progreso? Resulta que esos distritos con 3.000, 4.000 habitantes, me refiero a algunos distritos de Huari, por ejemplo, el distrito de Cajay, es un distrito con 3.000 habitantes, Matías. Es un distrito que desde el año 2007 hasta este año ha recibido ya más de 300 millones de soles.
300 millones de soles, pero sigue siendo el distrito más pobre, hablando en índices de desarrollo humano. Sigue siendo el distrito con los más altos índices de desnutrición para los niños menores de 3 años, 5 años. Sigue siendo el distrito con la mayor cantidad de analfabetismo, etc. ¿Y qué se ha hecho con los 300, 400 millones que ha recibido ese distrito? Y si el ejemplo es válido para ese distrito, por supuesto que son todos los distritos de Huari, todos los distritos y provincias de Ancash, donde que, bien, se han hecho obras llamadas elefantes blancos, ¿no? Recontra sobrevalorados, que no contribuyen realmente al mejoramiento de los índices de desarrollo humano. ¿La vida de quién ha cambiado? La vida de algunas personas, seguramente del alcalde, de los regidores, de algunos empresarios que ni siquiera son de la zona. Los alcaldes de hoy en día, principalmente, reitero, en la provincia de Huari, se han acostumbrado no a poder, por decirlo así, establecer contactos, relaciones, buena pro, a los empresarios del lugar, porque saben que los empresarios del lugar pues no le van a dar la coima que siempre esperan, ¿no? ¿Por qué? Porque el empresario del lugar está pensando, pero señor, yo tengo derechos y como tal yo me presento a una licitación pública y transparentemente, no tengo ninguna necesidad de darte un sol de coima. Y entonces, como saben eso, esas autoridades nefastas, ¿qué es lo que hacen? Simple, pues un poquito van excluyendo a los ciudadanos y a los empresarios de la zona y van llevando como funcionarios públicos en la municipalidad y como empresarios a personas de otros departamentos, de otras ciudades, porque saben que ellos sí les van a dar coima. Y qué mal, por supuesto, qué empresa, no sé si lo podríamos llamar empresario a ese corrupto, porque para mí es corrupto neto, ¿no? Porque el empresario es un empresario que tiene su capital, que tiene su infraestructura, que tiene sus maquinarias, que tiene logística, que tiene personal y por lo tanto experiencia y también todos los derechos de poder presentarse en una licitación y ganar transparente, honesta y moralmente esa licitación pública, cosa que hoy en día creo que es prácticamente una cosa imposible de lograr aquello. Lamentable, por supuesto, y ojalá, pues, reitero, las nuevas generaciones, las nuevas autoridades, por fin digan, oiga, cuando llego a ser alcalde, pues, la ciudadanía en la patria me está dando esta oportunidad de servir a mi ciudad, a mi distrito, a mi patria, y como tal, tengo que hacerlo, puesto que de lo contrario, pues, está en riesgo el futuro de las nuevas generaciones del país, incluso de mis hijos y nietos, porque también sabemos que el dinero mal habido es un dinero que ni siquiera lo van a gozar, ¿no? ¿Por qué? Porque esos dineros no lo administran ellos, lo administran a través de testaferros, y ya ha habido cantidad de casos que los testaferros prácticamente le cierran las puertas a los corruptos de hoy. Mira, Matías, los sentimientos que ahorita estás expresando con tanta indignación, estoy absolutamente seguro que son los sentimientos de la mayoría de la población. Muy de acuerdo. Por un lado. Por otro lado, en el entretiempo conversábamos con la doctora Gina, contigo, acá con la señorita, y decíamos estos males generalizados, esta corrupción generalizada, ¿cómo los solucionamos? ¿Qué alternativa de solución? Frente a ello, seguramente cada uno de nuestros oyentes, televidentes, está pensando, tiene su forma de poder proponer para arreglar todo esto. Y en esta mesa podemos sacar algunas conclusiones, seguramente. Número uno, pienso que es la formación de cada persona, es el deber de ciudadano y de patriota de cada persona, la acción coherente entre lo que decimos, entre lo que hacemos cada una de las personas. Si bien es cierto, dentro de una organización, por ejemplo, en la municipalidad, en el gobierno regional o en algún ministerio, nosotros podamos entrar como trabajadores y vemos una corrupción generalizada, la clave está en que tú no entres a esa corrupción generalizada, ¿no? Y tal como tú eres un ciudadano honesto, un ciudadano comprometido, seguramente va a haber muchas personas y así
así de a pocos podremos ir construyendo patria, construyendo progreso, construyendo comunidad nacional. Y bueno, valga la modestia, y modestias aparte, yo podría decir lo siguiente, ¿no? Yo he sido funcionario público en varias oportunidades, actualmente yo soy funcionario público, y yo quisiera, si me lo permites, contar una pequeña anécdota. En el año 2015 yo llegué a ser administrador del colegio Simón Bolívar Palacios de acá de Huaraz, y me di cuenta de varias cosas. Número uno, que ese año el colegio cumplía 50 años de vida institucional. Sin embargo, el 70% del cerco perimétrico, dicho sea de paso, es un colegio grande que abarca hasta el río Santa. El 70% de su cerco perimétrico era de adobe y de hace 40, 50 años rajándose y a punto de colapsar. Y yo decía, si colapsa y los ladrones se entran y roban por un lado y por otro lado, afecta a algún niño, a algún estudiante, a algún profesor, los problemas que vamos a tener somos tanto la directora como mi persona. En consecuencia, yo mismo me fui a Cascapampa, me traje tractores y lo tumbé todo el cerco perimétrico y lo reconstruí con material noble, ese colegio, por un lado. Por otro lado, en unidad con los padres de familia, hicimos lo siguiente, por ejemplo. Hacíamos marchas a la municipalidad, pero principalmente al gobierno regional, y en cada marcha que hacíamos lográbamos, por ejemplo, que el gobierno regional nos apruebe los estudios de prefactibilidad. En la segunda marcha nos aprobaban la factibilidad, y hasta finalmente en el año 2017 nos aprobaron una resolución de 800.000 soles para el estudio del expediente técnico para la reconstrucción total del colegio. Pero principalmente lo que yo quería contar es lo siguiente. En el año 2016 me llegó de la UGEL prácticamente, diríamos, una camionada, por decirlo así, de materiales de escritorio, papeles, plumones, pinturas, etcétera, etcétera. Eso es para que los profesores trabajen con los estudiantes. Y entonces, como tenemos más de 120 trabajadores en el colegio, más de 120 profesores, estamos haciendo 120 bolsas con esos útiles escolares para que los profesores lleven a sus aulas. Y en esos instantes mi hija de 7 años llegó y se emocionó, porque a ella le gusta pintar, dibujar. Se emocionó y me dijo: papi, regálame por favor un par de pinturas. Y le dije: no, hija, no te puedo regalar. No te puedo regalar porque esas pinturas no es de mí, no es de nosotros. Esa pintura es del Estado, es del Ministerio de Educación, es de la UGEL y del colegio, y en particular es de los estudiantes y de los profesores. Pero no te preocupes, hija, voy a salir del trabajo a las 4 de la tarde, vienes y inmediatamente nos vamos a ir a la librería El Satélite. Efectivamente, salí del trabajo a las 4, llegó mi hija, nos fuimos con un taxi a la librería El Satélite. Hija, ¿qué pinturas, qué plumones quieres? Tales. Ah, muy bien, le compré. En otras palabras, tenemos que educar con el ejemplo, no solamente con las palabras. Las palabras se lo lleva el viento, pero ese ejemplo que le das a tus hijos, ese ejemplo que le das a tus alumnos, ese ejemplo que le das a los ciudadanos, eso es lo que se va a quedar en la mente y en los corazones, y solamente creo que así vamos a poder ir cambiando de a pocos la realidad social, la realidad económica, política que tenemos, porque de lo contrario, si es que cada uno de nosotros no hace ese esfuerzo por tratar de que nuestra vida sea coherente, no lo vamos a lograr, ¿no? Y lo que tú decías, efectivamente, tanto Aristóteles, Rousseau, entre otros filósofos y autores, pues decían de que el hombre nace sano y bueno, dice, ¿no? La sociedad lo corrompe. Pero también hay otros autores que dicen lo siguiente, es que el hombre no es un hombre solitario, no es un hombre aislado, es un hombre gregario, es un hombre social, es un hombre que sí o sí tiene que vivir en la sociedad, pero como ser inteligente que es y que somos, pues tendremos que aprender las cosas buenas y no las cosas malas, porque ya sobra y basta las cosas malas, ¿no? En todo orden de cosas, no solamente en la política, como reitero, en nuestra vida diaria, en nuestra casa, caminando, en la plaza, en una institución pública.
en todo lugar tenemos que cumplir, como buenos ciudadanos, buenos patriotas. A ver, uno es trabajador de una empresa, trabajador de una institución, no sé, de un hospital, de un colegio. ¿Cuál es tu función? Número uno, llegar temprano. No puedes estar llegando pues tarde todos los días, ¿no? Podrías llegar tarde algunas veces seguramente, pero no todos los días. Número uno. Número dos, si eres profesor tienes que entrar puntual. No es que llegas a las 8 de la mañana, a las 8 comienzas con tu trabajo. Tienes que preparar tus clases, tienes que preparar tus materiales, enseñar de verdad a los estudiantes, hacer un trabajo pedagógico real y no simulado. Y entonces, cumpliendo esos deberes, efectivamente, ya en algún momento toca la situación de poder reclamar nuestros derechos. De lo contrario, ¿qué? Entonces, de lo contrario, pues no se cumple la dialéctica, ¿no? Esa dicotomía de deber-derecho. No siempre podemos estar pensando y reclamando derechos y derechos, siempre, incluso primero, antes de nada, tenemos que pensar y ejercitar nuestros deberes. Eso es lo más importante. Después, como cosa accesoria, serán los derechos. Pienso que ni Gina, ni tú, ni yo podríamos, a pesar de tantos males que estamos hablando de nuestro país, no lo cambiaríamos por nada del mundo a esta patria milenaria y añorada, ¿no? Amamos, creo, con el alma a nuestro país. Sí, tenemos grandes males, pero también el Perú tiene grandes virtudes, tiene historia. No es un país de ayer, sino es un país de hace miles y miles de años. Prácticamente la cultura, el desarrollo cultural de América nació y creció y se desarrolló en el Perú. Alguna vez el Perú fue un imperio, ¿no? Nunca se olviden. Nosotros somos herederos de aquel imperio. Y entonces tendremos que tratar de comportarnos a esa altura, ¿no? Nosotros no somos un país como alguna vez, tal vez, sin que alguien se sienta incómodo, como Chile. Hace 500 años, cuando los españoles llegaron al Perú, el Perú era un imperio, el imperio tahuantinsuyo, en tanto que Chile era un par de pueblos, ni siquiera pueblos, eran tribus. Y entonces, y el Perú existía desde hace 20.000, 22.000 años, y Chile seguramente existía, no sé, de hace un par de miles de años, pero el desarrollo cultural, el desarrollo político, económico que habían logrado los chilenos era prácticamente casi nada, en tanto que en el Perú todo lo que habíamos logrado, todo lo que habíamos construido, Machu Picchu, Sacsayhuamán, Choquequirao, todo eso pudimos construir, y hoy en día también creo que seguimos construyendo, pero lo único que nos falta es ir extirpando algunos males, algunas inmoralidades, ¿no? Y con todo eso pienso que podemos ir avanzando. Sí, Jara, mira, que algún día seremos nuevamente un gran imperio, no vamos a ser un país cualquiera. Claro está que el gran mal de la nación es la corrupción. ¿Por qué lo decimos? Por todo lo que dice la opinión pública, por todo lo que podemos ver, pero también por las estadísticas. Según las estadísticas, el Perú pierde más de 24.000 millones de soles anuales por actos de corrupción que se cometen en los gobiernos municipales, regionales, el gobierno nacional y las diferentes instancias del Estado. 24.000 millones es prácticamente el presupuesto íntegro de salud de todo un año. Es un dinero tan gigantesco que con lo cual podríamos hacer tranquilamente 3-4 carreteras interoceánicas. En un año podríamos hacer con ese dinero 3-4 carreteras interoceánicas, y en un par de años prácticamente podríamos superar toda la brecha de infraestructura que tenemos en el país, si no fuera por un par de vivos, un grupo de vivos que llegan a esas instancias de poder, pero no pensando en su ciudad y en su país, sino pensando en su bolsillo, pensando en el bienestar de su persona y de su familia. Y entonces, ¿qué hacer frente a ese flagelo? Por ejemplo, frente a ese flagelo, yo me atrevería, a pesar de
de las convenciones internacionales, a pesar de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, a pesar del Pacto de San José, a pesar de todo, pues yo pienso que no como una alternativa ya ahorita aplíquese, sino como una propuesta que lanzo a la opinión pública, que empecemos a discutir la pena de muerte para los corruptos, ¿no? Pero una pena de muerte será, por ejemplo, como en China. Resulta que en China hay pena de muerte para los funcionarios y servidores públicos corruptos, pero por actos de corrupción superior a $500,000. ¿Por qué no pensaré en eso, por ejemplo, como un tema de debate, un tema de análisis, y en algún momento, cuando esto sea un consenso social, pues pueda cambiarse la constitución política y las leyes pertinentes para que eso se dé? Porque no es justo que un niño se muera de hambre, que un niño se quede sin escuelas, que un niño se quede sin medicinas, y algunas personas que dizque eran nuestros representantes, eran nuestras autoridades, eran las personas que entraban a ese cargo con la finalidad de poder cuidarnos, protegernos, de poder establecer pautas, reglas para el desarrollo social y económico, crear puestos de trabajo, etcétera, etcétera. No absolutamente piensen en todo eso en la campaña, pero una vez que termina la campaña y ganan las elecciones, no piensan ya ni siquiera un ápice en todo en lo que propusieron, más por el contrario dicen: ¿y ahora cómo recupero los gastos hechos? ¿Ahora cómo multiplico esos gastos por 10, por 20, por 50? Y supuestamente aseguran a sus familias por decenas de años, hasta tanto que ellos están pensando y están actuando en asegurar sus futuros. El país pues retrocede y retrocede, y eso no está bien, eso no es justo, eso no lo podemos permitir. Como buenos ciudadanos que somos, tendremos que seguir bregando, luchando, concientizando, educando en todo lo que podamos, en cualquier trinchera que nos encontremos. Eso será nuestra palabra, eso será nuestra acción, pero reitero, siempre será unas palabras, unas ideas coherentes con nuestra práctica social, con nuestra práctica política, con nuestra práctica profesional. Coherencia, señores, nada más que coherencia entre lo que decimos, entre lo que hacemos en la vida cotidiana. Los ciudadanos conscientes, pues tenemos que, de hecho, en la campaña electoral, cuando nos regalan polos, cuando nos regalan gorros, cuando nos regalan polladas, etcétera, etcétera, tenemos que pensar: ¿y de dónde está saliendo este dinero? Número uno. Número dos, y cuando llegue al poder este señor, ¿y qué pasará? ¿Acaso esas deudas que viene adquiriendo, acaso esas prebendas que viene recibiendo, no será pagado cuando llegue al poder? En otras palabras, lo que quiero decir es que, ciudadano, televidente, cuando lleguen las elecciones municipales, regionales y nacionales, si bien es cierto que hay que participar en la política, si bien es cierto que hay que participar en las campañas, hay que tomarlo la política como un debate de ideas, propuestas, alternativas, etcétera, por lo sano, realmente tal como se debe hacer. Pero si es que la política desde la campaña se mercantiliza, una vez que esa política se concrete en el ejercicio del poder municipal, regional y nacional, también sigue siendo política mercantil. Y entonces, mire desde dónde, si bien es cierto que fue iniciativa del candidato, de los candidatos, pero los ciudadanos también casi nos convertimos en cómplices por estar, por decirlo, comiendo esa pollada que nos están regalando, ¿no? Por 5 soles, por 10 soles, cuando tranquilamente nosotros podemos ir a un restaurante, y ese día que hemos participado en la campaña, no lo recibas, ándate a un restaurante, ese 10 soles, gástate en tu almuerzo, pero no recibamos, por ejemplo, esos regalos. Eso es un aspecto importante que hay que mencionar. Tú decías de Maquiavelo, ¿no? Efectivamente, las formas de hacer política es la conquista del poder y el ejercicio del poder.
la conquista del poder, según Maquiavelo, no importa los medios, lo que importa es el llegar. fin, ¿no? Lo que importa es el fin. Sin embargo, tendremos que decir en contradicción